Hola, hola hermanos, buenas tardes. Vamos a, continuar hoy nuestro estudio de nuestro curso de milagros, versión Gongarola, que nos dejamos en el principio 33 hace 2 semanas y que continuamos hoy con ese mismo principio, pero en un apartado que el maestro Gonzalo ha titulado Expiando por otros, dentro de ese principio 33 del primer capítulo del curso. Antes de nada, y como solemos hacer, vamos a pronunciar nuestra invocación de la página 30 al Espíritu Santo, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Muchas gracias y vamos pues a comenzar leyendo en el lugar que nos quedamos la semana, hace 2 semanas. Principio 33, Expiando por otros, es un apartado que titula así, como he dicho antes, el maestro Gonzalo, y es una explicación de Jesús a Helen sobre cierto informe SILT, ahora cierto informe del proyecto SILT, ahora veremos por qué y cómo eso va a afectar ese milagro que a manos de Helen pues va a repercutir, según el testimonio de Jesús, en varias partes de la vida, ¿no? En varios, digamos, personas, en varios ámbitos, y cómo fue ese espiar por otros que nos cuenta Jesús. Dice así: un muy buen ejemplo de cómo se logra esto, es decir, la expiación, es la vez que reescribiste todo el informe de Esther para el proyecto SILT. Esther había estropeado algo que tú amas, el SILT, el proyecto SILT, al escribir un informe que tú considerabas muy malo. Tú expiaste por ella escribiendo uno en su nombre, que era muy bueno. En realidad, no era tu responsabilidad profesional hacerlo, pero como tú ciertamente amas el SILT, reconociste en este caso que eres el guardián de tu hermano. Aunque no cancelaste el pecado de Esther, sí cancelaste sus efectos. Bueno, comentar en este primer párrafo del expiando por otros, que según podemos leer, podemos deducir que el SILT era un proyecto, un programa, y vamos a ir viéndolo más adelante, un programa por el cual se subvencionaba a algunos pacientes, se subvencionaba incluso ese programa para que no fuese costoso para los pacientes, y se supone, por lo que está comentando Jesús, que había que hacer un informe evaluando pues las posibilidades de ese programa para mejorar la vida de los pacientes de alguna manera, con tratamientos o terapias, y que gracias a ese informe pues el Estado norteamericano pues o el Estado de Nueva York, que en su caso daría su subvención a ese programa.
en cantidad, no se sabe si habría una cantidad fija o según los elementos que constasen en ese informe, pues de ello dependería la cantidad que se otorgase a ese hospital, en este caso el Presbyterian, ¿no?, en el que trabajaban Helen y Bill. Y aquí pues Jesús le está diciendo, le está poniendo como ejemplo cómo actuó, la manera de actuar de Helen en el caso, en el caso en el que su compañera de profesión, Esther, pues había redactado ese informe pues sin mucho rigor, ¿no? Sin mucha, como un tanto negligentemente, y de ello iba a depender que dieran esa subvención al centro o no. Y por lo tanto Helen, que por lo que pone Jesús, tú espiaste por ella escribiendo uno en su nombre que era muy bueno, porque amas el SILT, es decir, Helen pues le gustaba, debía ser una buena profesional, y aparte pondría especial cuidado en este informe por lo que dependía, debido a lo que dependía de hacerlo bien, de hacerlo perfecto. Y es lo que Jesús le está diciendo, que gracias a su celo profesional, a que ama, a que amaba, a que le gustaba que ese informe quedara perfecto y con todo lujo de detalles para conseguir seguramente la subvención, pues canceló los efectos del hermano, de la negligencia, entre comillas, el error del hermano. Aquí lo llama el pecado de Esther, pero vamos a ver, a mí también me ha llamado la atención que dijese, que expresase pecado, ¿no? Pero más adelante vamos a ver, porque claro, el curso dice que no hay pecados, el pecado no existe, porque no hay hechos, porque esto es un sueño y no pasa nada, pero más adelante vamos a comprobar cómo esta interpretación que podemos hacer al principio, pues la anula Jesús por lo que va a decir después. No cancelaste el pecado de Esther, sí cancelaste sus efectos. Algún día quiero decirle a Esther que no solo está perdonada, sino que los efectos de todos sus pecados están cancelados. Esto es algo que ya te he contado. Cuando pueda decírselo, tendrá miedo durante mucho tiempo, porque recordará muchas cosas, consciente o inconscientemente, incluyendo lo del informe SILT, un pecado que tú cancelaste de antemano por un milagro de devoción. Aquí hay una nota del maestro Gonzalo que dice: este es uno de los muchos ejemplos que pone Jesús para ilustrar qué es un milagro. Este comentario explica cómo funciona el principio que se acaba de enunciar. La palabra pecado fue corregida más adelante como ausencia de amor, que es lo que os estaba comentando. Más adelante Jesús lo redefine y lo cataloga como ausencia de amor, es decir, los errores que cometemos son ausencias de amor. El poco celo que Esther puso en ese informe, el poco celo profesional, fue una equivocación, fue una falta de amor que Helen pues espió por su compañera, por Esther. Y además aquí dice Jesús, le dice a Helen que a Esther ya le contará en su momento que sus pecados están perdonados. Dice que cuando pueda decírselo, aunque dice que tendrán miedo durante mucho tiempo, bueno, pues es como un aviso de que Jesús, al prestar oídos a la palabra de Dios, al estar siempre prestos a escuchar su palabra, nos da un canal
nos purifica y nos da ese canal limpio en el que podemos escuchar a Jesús, y a través de ese canal, de esa limpieza que hemos hecho de nuestra mente. Aquí dice que Esther tendrá miedo durante mucho tiempo, pero qué miedo no recibiríamos con gusto, ¿no? Si para que Jesús nos hablara así, ¿no? Como quiere que le escuchemos, con esa plenitud, con esa apertura total. Y le dirá nada menos que sus pecados han sido perdonados para siempre, y los efectos de ellos también, los efectos de sus pecados también han sido cancelados. Pues qué maravilla, ¿no? Que Jesús nos diga eso, por mucho miedo que creamos que tendríamos, ¿no? En ese momento, pero que es una maravilla sabernos tan imbuidos de su presencia, tan llenos de la presencia de Jesús, y tener esa certeza de que todos nuestros errores, todas nuestras faltas de amor, pues están ya perdonadas de antemano, que estamos aquí para aprender eso, que somos el amor y que solo eso podemos dar, el amor, sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean las actitudes que vemos en el hermano. Nosotros solo podemos dar amor, porque eso es lo que somos, y tener eso presente es como una burbuja protectora ante cualquier cosa que pudiera quitarnos la paz, que pudiera desbaratar esa paz que nos da la certeza de sabernos en Dios y con Él siempre. Y sigue el texto: yo habría deshecho el pecado de Esther para todos los que se vieron afectados por él. Por supuesto, pero esto no te habría ayudado a Helen. La razón por la que fue un milagro es que no solo expió por Esther, sino también por ti, por Helen, porque evitó que 2 niños salieran lastimados. Aquí podemos ver que ese informe podía afectar, pues en vez de darle una subvención a, por ejemplo, a 10 niños, pues a lo mejor les hubieran dado el importe de esa subvención global, pues hubiera alcanzado para hacerse efectiva en 8, ¿no? Dejar a 2 pacientes fuera de esa subvención. Por lo que yo entiendo, puede ser otra cosa, pero cuando dice porque evitó que 2 niños salieran lastimados, o bien ese informe pues no describía bien, no describía con meticulosidad los diagnósticos de cada paciente, y a lo mejor en ese caso 2 pacientes, 2 niños, pues podían haberse visto perjudicados porque sus síntomas, ¿no? Pues no estaban bien especificados, no estaban bien ponderados, y por lo tanto podrían ser eliminados, ¿no? de esa lista de subvenciones, ¿no? Podrían haberlos pues cancelado de la subvención. O bien se trata de una subvención global, o bien ya era un informe que abarcaba cada caso concreto. En todo caso, dependía de la redacción de ese informe, de ser lo suficientemente exhaustivo y perfecto como para que esa subvención fuera nominal o fuera global, indeterminada, de los pacientes, pues se llevara a efecto, ¿no? Y abarcase pues a más casos o a menos. Eso es lo que parece que podría
podríamos perfilar al decir Jesús, porque evitó que 2 niños salieran lastimados, o 2 niños con sus nombres y apellidos, porque no estaba bien, bien detallado su diagnosis, ¿no? O que los trabajos a llevar a cabo por el centro pues no estuviesen tan bien documentados como para aspirar a una cantidad más alta de la subvención. Podría haber asegurado la nueva subvención para el SILT de todos modos, pues soy miembro de la junta del NIH, y aquí hay una nota del maestro Gonzalo que dice: NIH, National Institutes of Health, el Instituto Nacional de la Salud, como nuestro INSALUD, ¿no? Aquí. Es la agencia de investigación médica estadounidense que apoya los estudios científicos que permiten que los descubrimientos se conviertan en avances en materia de salud. Bueno, pues aquí nos aclara ya un poco más que ese informe, pues efectivamente, su razón de ser es describir, digamos, todos los tratamientos, todas las labores que se hacían en el Presbyterian para cubrir un abanico de diagnósticos y de pacientes con los que podrían mejorar, ¿no?, su salud, en este caso mental, y por lo tanto, pues aquí Jesús hace también como una broma que no sería broma, pero lo dice de manera que bueno, que es muy cercano, ¿no? Porque él forma parte, dice, que no hubiera pasado nada porque es miembro de la junta, pues de la junta del National Institute of Health, que sería en todo caso la encargada de dotar cada partida presupuestaria a los centros que solicitasen a través del informe SILT esa cantidad de recursos para sus pacientes. Y Jesús aquí pues se hace uno con el instituto, dice que es miembro, forma parte del miembro, es decir, que él de alguna manera, el Espíritu Santo, como sabemos, soluciona las posibles, hacen los milagros, ¿no?, que nosotros se nos han pasado por la negligencia de Esther, o porque hubo un fallo en un momento dado de la redacción, o porque no salió bien la copia, o por lo que sea. El Espíritu Santo siempre está al quite de que las cosas sean lo mejor posible para todos, pero no lo hizo Jesús, porque dejó a Helen, que sabía que a Helen le gustaba. Helen debía ser una profesional muy concienzuda, le debía gustar que todo saliera muy bien, muy perfecto, todos los trámites administrativos, aparte de su trabajo como psicóloga. Y entonces sabía que a Helen no se le iba a pasar por alto que ese informe no iba bien, no iba correcto para alcanzar lo que se proponían, las dotaciones para la subvención. Y entonces dejó que ella misma arreglase pues ese fallo, ¿no? Arreglase esa negligencia de Esther, para que ella misma, como dice aquí, para que fuese ella misma la que hiciese el milagro, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué manera Helen, con su idiosincrasia particular, arregla ese entuerto, ¿no? Arregla ese desaguisado con su característica modo egoico, como nos va a decir aquí Jesús.
la razón por la que encontraste tan agotador reescribirlo fue que tuviste muy en cuenta el pecado de Esther, es decir, digamos que aunque lo quiso hacer porque quería que fuera bien ese informe, pues Helen lo hizo a regañadientes, como lo hizo porque quería hacerlo efectivamente, pero a regañadientes, como echándole la culpa a su compañera de que no había puesto todo su buen hacer, toda su conciencia en que aquello quedase perfecto, que quedase bien. Y pensaste que ella te puso en una posición muy injusta. Es decir, pues empezaría, pues mira, ahora tengo que arreglar a esta lo que no ha querido hacer bien, ahora tengo que ser yo la que se tome la molestia, y además esto es difícil, tengo que consultar otros libros, tengo que consultar otros documentos, y me está llevando mucho tiempo, en fin, refunfuñando, ¿no? A regañadientes. Y aquí hay otra nota del maestro. Eso significa que Helen interpretó el mal informe de Esther como un pecado. Es decir, pues le diría, pues se diría ella misma, pues qué mal lo ha hecho, pues fíjate qué poco cuidado ha tenido, que como criticándola, ¿no? Haciendo juicios negativos sobre su compañera. En lugar de como un error, pues a lo mejor su compañera en ese momento no estaba bien, tenía problemas en su vida y pues quiso hacerlo lo más pronto posible porque no se encontraba bien, no era capaz de discernir lo que había de poner y le asignó algún grado de culpa. Y Helen pues lo hizo como sus juicios eran pues qué perezosa, pues qué negligente, pues qué mala profesional, es decir, un montón de adjetivos que la denigraban, la convirtió en pecadora, en que había actuado realmente con mala fe. Esta era la nota le asignó algún grado de culpa, la nota del maestro. Pero nadie puede hacerle esto a nadie realmente. Y aquí hay otra nota del maestro. Nadie puede perjudicar realmente a otro. En todo caso, un mal comportamiento, una falta de amor, debe interpretarse como una oportunidad para aportar el amor que falta, para hacer un milagro. Si hubiera sabido que pero nadie puede hacerle esto a nadie realmente. No debemos, lo que nos dice Jesús es, nadie te puede, en nadie, no hay peligro, no hay, como dice al principio del curso, ¿no? En la introducción, no hay peligro, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Nadie puede perjudicar a nadie, puesto que no hay nada fuera de nosotros. Y que si vemos que hay una equivocación, que alguien está actuando con falta de amor, pues para eso estamos nosotros, para corregirlo, esa falta de amor. Si hubieras sabido que en realidad estabas haciendo un milagro para el SILD, para el informe, para Esther, para ti misma y para mí, lo habrías hecho con verdadera dicha. Es decir, si Helen es consciente de que ay, mi compañera esto no ha estado fina en esto, no es así como hay que hacerlo, yo lo voy a enmendar tal como yo creo que debe ser para que esta propuesta tenga efectos beneficiosos para el centro y para los pacientes. La alegría que le iba a aportar, en vez de refunfuñar y bueno, despotricar, ay, qué mal lo ha hecho, ay, ahora me toca mirar, en vez de en esa tesitura, se pone la tesitura de qué bien que lo puedo hacer bien, qué bien que el informe no ha salido, que está aquí todavía para que yo pueda
corregirlo y hacerlo perfecto, hacerlo lo mejor, y así a mi compañera, pues, las consecuencias que a lo mejor hubiera tenido para Esther, la hubieran, a lo mejor el superior le hubiera llamado la atención, para ella misma, para Helen, como dice Jesús, la alegría de poder ser útil, ¿no? De poder ser útil, de quitarle digamos, ese marrón a mi compañera y de poder hacerlo yo bien, ¿no? También, para mí es una satisfacción ya el poder ser útil. Y para Jesús, que también de alguna manera está, como nos ha dicho antes, involucrado, pues él tendría que haber deshecho el entuerto, de alguna manera, en algún momento de ese trámite. Jesús, el Espíritu Santo, hubiera tenido que poner ahí, meter la mano, o haber hecho que ese informe, al pasar ya a otro departamento, al mismo instituto, National Institute of Health, al mismo INSALUD americano, pues hubiera tenido que espabilar de alguna manera a alguien para que se diera cuenta de que aquello no iba bien, antes de llegar pues al tribunal, ¿no? Donde ya al tribunal o a la reunión donde ya se asignan, ¿no? El dinero, ¿no? Las dotaciones. Entonces, o alguno antes de esa reunión en el que ya se va a valorar y se va a designar a cada centro la cantidad que le corresponde, pues, o incluso a anular los que no van bien, no van de acuerdo a lo reglamentario, pues algún funcionario de ese INSALUD americano, Jesús hubiera tenido que echar mano de él para hacerle que lo devolviese, diciéndoles que no iba bien, que lo rectificasen, en fin, hubiera buscado, incluso en la misma reunión ya se las hubiera ingeniado el Espíritu Santo para que aquello pues llegase a buen término. Luego, pues qué bien, ¿no? Pensar que había hecho Helen un milagro para su compañera, para ella misma, para los niños afectados, si aquello hubiera seguido su trámite y su final natural, para los niños que se hubieran quedado sin esa subvención, esos pacientes, y para Jesús mismo, ¿no? Para el Espíritu Santo mismo, que tendría que haber encauzado todo aquello para bien de todos. Y luego dice Jesús, sí, cambia la palabra pecado por ausencia de amor, le dice a Helen, porque el pecado, ya sabemos que nos dice el curso que Dios no puede perdonar pecados, porque los pecados no existen, por eso Dios no perdona pecados. Dios no perdona pecados porque no existen los pecados. Y cuando nos dice Jesús en el libro, no tengas miedo del juicio final, el juicio final es solo para alborozarte, para que presencies en él que no hay juicio, que el juicio está sobreseído, que no hay sentencia. Y si hay una sentencia es que ese tribunal, que es el tribunal de Dios, te recibe con los brazos abiertos y te dice que eres su hijo y que está tan contento ese tribunal, ese Dios, el Padre, de que nunca ha pasado nada, de que lo único que hay que celebrar, lo único que hay que sentenciar es que su hijo es inocente, que está de nuevo en sus brazos, en su regazo de amor, y que nada de lo que ha creído que pasaba o que ha creído pasar ha existido nunca. Ha sido un simple sueño que Él nos ha dado, que Jesús, sus mensajeros, sus dadores de la buena nueva de los evangelios, nos ha enviado a nosotros en este sueño para que tuviéramos de aquí un sueño feliz, para que nuestro sueño fuese realmente feliz ya, y que bueno, y que de algún modo, si hubiésemos sido felices ya en el sueño, mejor que mejor, pero que de todas maneras
volvemos al hogar y volvemos con toda la plenitud con la que nos creó y con todas las cualidades de ser sus hijos, eternos, bienaventurados y llenos de su gracia y de su paz. Y sigue ahora el texto y dice: la palabra pecado, vamos a comenzar el párrafo 7, la palabra pecado fue hecha por el hombre con connotaciones amenazantes que él mismo imaginó. No hay ninguna amenaza real involucrada en ninguna parte. Aquí el texto nos lo dice claramente, nos remite de nuevo a esa introducción. No hay ninguna amenaza real, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto es donde radica la paz de Dios. Nada puede ser amenazado, nada nos puede ocurrir. La paz está en nosotros, la paz de Dios. Si vamos al instante santo, recuperamos esa conciencia, recuperamos esa estabilidad emocional, esa llenura emocional. Y aquí hay una nota del maestro Gonzalo: porque toda experiencia es solo parte de un sueño, y por eso lo real no corre peligro, como dice la introducción, a que nos lo recuerda el maestro Gonzalo. El Hijo de Dios siempre será perfecto, tal como su Padre lo creó. De ahí todo lo que hemos dicho, acabamos de decir. No hay pecado, no hay amenaza, no hay nada que pueda perturbar nuestra mente ni nuestro corazón, y ese juicio que teníamos presente, que teníamos ya, no, claro, ese juicio del que nos hablaban en la iglesia, en todas las ceremonias a las que íbamos cuando éramos pequeños, y luego ya de adolescentes, incluso jóvenes, nos hablaban de ese ajuste de cuentas de Dios con nosotros. Nada de eso es verdad. Es realmente penoso cuántos hermanos han sufrido y han tenido miedo, pavor a la muerte por ese ajuste de cuentas pendiente con Dios. Cuánta sangre incluso, aparentemente, porque no es real, estamos viviendo un sueño, soñando, pero cuánta sangre se ha aparentemente derramado, cuántos castigos, cuánto miedo psicológico a todos esos, entre paréntesis, pecados cometidos a lo largo de la vida. Y el libro nos dice que la verdad, por eso el libro es algo, es la verdad, porque a título personal yo llegué también a esa conclusión. No veía a ese Dios, realmente nunca lo vi a ese Dios que nos describían, tan justiciero, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Nunca vi así a Dios, todo lo contrario. Sentía a Dios como una libertad bienhechora, como algo de una llenura, de una emoción, de una pureza, de un acompañamiento, de un servicio, Dios sirviéndote. Por eso nuestro afán siempre es venerar a Dios, servirlo, porque en el fondo de nuestro corazón vemos como Dios nos da todo, nos lo da todo. Cada día de nuestra aparente vida nos da todo Dios. Y lo que tenemos que hacer aquí, lo que el curso nos ofrece, es abrirnos esa conciencia que Dios nos lo da todo.
a ese misticismo, a hacernos uno con Él, porque nos lo da todo, a corresponderle de la misma manera que Él nos invita, ¿no? De la misma manera que Él nos tiene en sus manos, nos tiene en su corazón. Nuestro anhelo más verdadero como seres no humanos es la felicidad que Dios nos ofrece, y esa felicidad únicamente la alcanzamos cuando queremos devolverle a Dios todo lo que Dios nos da a nosotros cada día de nuestra vida. Todo eso es lo que es nuestro. Lo que pasa que como muchas creencias han ocupado el lugar de la verdad, han enterrado la verdad en nuestra conciencia, muchas creencias erróneas, pues creemos que nuestra felicidad está en todas esas creencias, en su lado, digamos, en su lado de oropel. Esas creencias tienen un grado de oropel y un lado de negrura, pero ese lado de oropel creemos que está ahí, ese tesoro de creencias que brillan y que nos ofrecen tantas cosas aparentemente en este sueño, en este mundo. Pues ese anhelo nuestro por la felicidad lo confundimos y nos vamos tras esos cantos de sirena que no son nada, que al contrario nos llevan a la decepción y a una sequedad más profunda del sueño, ¿no? A un desencanto muy profundo, cada vez más profundo. Y sin embargo, ese deseo, ese anhelo que sentimos por ser felices, en realidad a lo que va dirigido es a Dios, a estar con Él. Por eso el curso nos dice Jesús desde el principio, no se trata de explicaros lo que es el amor, porque eso no se puede aprender, no se trata, no sé dónde lo dice, no se trata de enseñaros, mira, aquí viene, la introducción viene. Este curso no tiene como objetivo enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, sin embargo, despejar los obstáculos para tomar conciencia de la presencia del amor, que es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, mas aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. ¿Qué es lo que quiere el curso? Aquí está. Quiere quitarnos todos esos obstáculos al amor, quitarnos todas esas luces de neón, todos esos objetos de oropeles, de brillante, de un brillo falso, de regalos, de prebendas, de tesoros mundanos que lo hemos comprobado en nuestra aparente vida, nos llevan a una frustración y una decepción cada vez mayor. Al quitarnos todas esas cosas del mundo, ¿qué aparece? Sigue ese anhelo, claro que sí, pero bien dirigido a su verdadero objeto, a la verdadera luz que nos enfoca desde que aparecemos aquí, nos viene enfocando a Dios. Por eso nos llama con su luz cada día de nuestra vida. Y no hay comparación con la dicha que se experimenta al tener esa presencia en tu vida, ese abrazo íntimo, ese abrazo irrompible, ¿no? Porque lo sientes de una manera muy casi física. Esa presencia en tu vida, no hay parangón, no hay otra cosa, otra circunstancia, otro don, otro regalo con el que
comparar la dicha que se siente al sentir eso en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, a Jesús, por supuesto, al Espíritu Santo, pero saber que tu Padre está contigo, que te ha tenido siempre en su corazón, en sus manos, que te ha dado todo lo que tú has podido necesitar en un momento dado para abrirte los ojos. Si has necesitado cosas de este mundo, las has tenido, y si ha tenido que quitártelas de alguna manera o hacer que vieras que tú las podías quitar de tu vida, porque ya no te decían nada, ir desprendiendo de todas esas obstáculos al amor, pues te ha ido ayudando, Jesús te va ayudando, el Espíritu Santo te ayuda para que esa luz que está enfocándose desde el momento en que te creó, resplandezca en tu corazón, ilumine tu mente y le dé la todopoderosa fuerza, el todopoder de Dios a tu voluntad. Ese es el curso, esas son las bases, la base de nuestro curso de milagros. Sentir que ese anhelo es el genuino, sentir que esa disposición hacia Dios es lo más innato que hay en nosotros, es la esencia de nuestra existencia eterna. Solo eso es real en nosotros, el sentir ese anhelo profundo de Dios y sentirse además correspondido. Por eso el curso también nos da el perdón, por supuesto, que es mirar las cosas de otra manera cuando algo nos perturbe nuestra paz, cuando algo perturbe nuestra paz interior, ver las cosas de otra manera, aferrarnos a esa visión santa que nos ofrece el curso, el Espíritu Santo, Jesús, y también nos ofrece como asideros en esos momentos el instante santo, tener un instante santo en el que Dios está presente y nos reconforta, como nos dice al final del texto, y si necesitas una palabra amable, Dios te la va a dar, el Espíritu Santo te la va a dar, y si necesitas un pensamiento amoroso que te ayude a no flaquear, pues Él te lo dará, una palabra de aliento, un pensamiento amoroso, una circunstancia amable, una canción simplemente que escuches en ese momento de flaqueza, Él te lo va a proporcionar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es desobstaculizar ese canal que teníamos cerrado, que teníamos ciego, entabicado, ¿no? Dejarlo libre de nuevo y ya no necesitamos hacer nada más, simplemente vivir eso, y eso nos va a dar esa emoción plena de estar con Dios, nos va a dar el poder pues de ser útiles, de hacer los milagros que aquí hizo Helen en el informe, no de una manera como lo podríamos haber hecho, como de hecho ella lo pareció hacer, refunfuñando o despotricando, viendo el lado negativo de las cosas, en vez de ver a su compañera pues que en ese momento pues no pudo hacerlo mejor por sus circunstancias, porque a lo mejor tenía problemas y no se concentró bien en redactarlo, o porque en ese momento le falló la documentación, no tuvo acceso, en fin, mil cosas que no hicieron que ese informe fuera perfecto. Pues en vez de ver eso de esa manera, ¿no?, de esa otra manera que seguramente que le ofrecería el Espíritu Santo, pues optó por la manera en que lo vería el ego, ¿no? Pues esta mujer que es negligente, que poco cuidado ha puesto en redactarlo, no ha sido nada profesional, ahora lo tengo que hacer yo, me tengo que tomar la molestia, pues eso es, todos esos obstáculos, todos esos juicios negativos hacia nuestro hermano,
pues cambiarlos, deshacerlos, cambiarlos y ver que bueno, que eso, con la ayuda del Espíritu Santo, lo descubrió que eso no iba bien, y con la ayuda del Espíritu Santo lo redactó perfecto, lo mejor que podía ir redactado. Eso es la luz de Dios, el deshacer entuertos, como decía Don Quijote, ¿no? Don Quijote se propuso ser caballero andante, pues eso lo dice al principio, ¿no? De esa toma de decisión. Pues lo hizo para deshacer entuertos, para ayudar a las viudas, a los huérfanos, es decir, sus intenciones, claro que sí, pero claro, lo primero hizo los entuertos reales y todo real, y segundo, aunque sí que a veces nombraría a Dios, supongo que por la época y todo eso, pero digamos que el Quijote sí que tenía, pues eso, una inquietud por hacer bien las cosas, por ayudar, por ser útil, pero a gloria suya, ¿no? No a gloria del Espíritu Santo. En eso es en lo que estaba más en el mundo el Quijote que en lo que es, que en lo sobrenatural, que en lo celestial que somos en realidad nosotros. Pues esto es lo mismo, deshacer entuertos, ayudar a aquello que creamos que no va bien, pues intentar enmendarlo de alguna manera, ser útiles y a través de todas esas parches, ir poniendo parches, se podría decir coloquialmente, ¿no? Pues a través de todas esas parches, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues ahí es donde encontramos la luz divina, ahí es donde encontramos nuestra función, que es ser felices. Solo así vamos a llegar a experimentar la verdadera felicidad, la que nos merecemos, no otra. Otras, eso que creemos, esa más que alegría, más que felicidad, ¿no? Como lo entiende el mundo, es ese júbilo, es ese regocijo interior que dura siempre, que no depende de nada externo para que esté ahí latente siempre, ¿no? Palpitando a nuestra simple atención, pues vemos que si estamos en Dios y que si lo tenemos presente en cada instante de nuestra vida cotidiana, pues está ahí, ¿no? Lo sentimos el discurrir de las jornadas pues con una dulzura y un bienestar emocional y psíquico y en todas las facetas de nuestro ser, pues en una plenitud, ¿no? Global, digamos, de ese fragmento que somos de Dios. La palabra de pecado fue hecha por el hombre con connotaciones amenazantes que él mismo imaginó. Esto es lo que hemos dicho antes. No hay ninguna amenaza real involucrada en ninguna parte. Y dice la nota, porque toda experiencia es solo parte de un sueño. Esto lo hemos leído ya. Y por eso lo real no corre peligro, como dice la introducción. El Hijo de Dios siempre será perfecto, tal como su Padre lo creó. El curso es un curso de mística, de misticismo. El curso es un camino para hacerse uno con Dios. Lo que hicieron los santos en los tiempos pasados, por ejemplo en España, en el siglo XVI, los místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, bueno, pues muchos religiosos en este caso, ¿no? Que dedicaron su vida a hacerse uno con Dios. Bueno, no tenían el curso de milagros, pero fue ese curso el que hicieron.
fue el curso de quitarse totalmente toda importancia personal, y fue no vamos a decir batalla, ni lucha, ni nada de eso, para no utilizar ese tipo de términos, ¿no? Pero sí que fue pues una maratón, ¿no? Una carrera de fondo con uno mismo, en el sentido de ir quitando todo aquello que le obstaculizase la luz que le enviaba Dios. Era hacerse uno con Él. Y el curso es eso, es hacerte uno con Dios. Lo que pasa que, bueno, que entonces pues se empleaban pues los métodos que tenían a su disposición, ¿no? Pues creían que mortificándose, que todo eso era ego puro, mortificándose, pasando hambre, penurias, haciéndose, pues se hacían humildes hasta perder totalmente el sentido de la identidad personal. Y claro, pues alcanzaron lo que nosotros queremos alcanzar con el curso. Lo que pasa que este curso pues te va guiando paso a paso y te vas escuchando a Dios cada vez más en ti, al Espíritu Santo, a Jesús, lo vas escuchando, cada vez la voz del ego se va difuminando, no tiene esa sonoridad no la tiene. Y bueno, pues, pero es lo mismo. Nosotros hacemos en el curso, queremos llegar, mejor dicho, queremos llegar en el curso a donde llegaron ellos a través del curso, claro. Eso es lo que nos propone, que nos propone Jesús con el curso. Hacer lo que todos los santos, somos santos todos, ¿no? Pero lo que los llamados en el mundo, tocados de santidad, aunque ya sabemos que todos somos lo mismo, pero ellos lo quisieron, realmente desearon fervientemente de corazón llegar allí a Dios, estar en Dios, unirse a Dios, como les fue posible, como buenamente lo entendieron, de las maneras más, bueno, como Dios les dio a entender, pero lo hicieron. Tuvieron tanto deseo de hacerlo, tanta voluntad de hacer aquello, que lo hicieron. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, llevando a término, llevando a la práctica nuestro curso de milagros. Y es, por así decirlo, el mejor tiempo, y como nos dice el libro, el mejor tiempo empleado en nuestra vida, en nuestro sueño aparente. No vamos a dedicarlo a nada más ventajoso, más beneficioso, porque todo lo demás son cosas del mundo. No existe el mundo. Pero desocupar, desobstaculizar todo lo que nos separa o que nos ha separado de Dios, para sentir su luz en nosotros, para hacernos uno con Él, eso es maravilloso, darnos cuenta de que solo eso es una función, y es ejercer nuestra función, que es lo que nos propone el curso, ¿no? Dar luz al mundo, ser la luz del mundo, porque recibimos la luz directamente de Dios. Todos, lo único que nosotros estamos desobstaculizando ese canal, quitándole las sombras, quitándole todos los objetos inservibles que hay entre Dios y nosotros. No hay una ocupación más beneficiosa, más grata, más feliz, ni más provechosa y para la eternidad. No es algo
bueno, para cierto tiempo y ya, sino para siempre. Seguimos leyendo un poco más. Solo porque la naturaleza aborrece el vacío, lo cual es bastante cierto, no se deduce que un vacío esté lleno de fuego infernal, dice el texto. Y aquí hay una nota del maestro Gonzalo. Frase atribuida a Aristóteles. Aquí han metido Jesús una referencia a Aristóteles. Frase atribuida a Aristóteles. En este caso, el vacío es la ausencia de amor. Y obviamente una ausencia de amor debe ser llenada con amor y no con fuego infernal. Y además, una falta de amor es que solo se puede suplir con amor, porque solo existe el amor. Si pareciera que hay una falta de amor, que en el mundo real no es verdad, no hay faltas de amor porque el mundo real es perfecto, pero si nos creemos que hay una falta de amor, o pareciera que hay una falta de amor, pues se suple con lo único que existe, con amor. Y cuando nos equivocamos, cuando creemos que esa falta de amor, nos creemos que siguiendo el ejemplo aristotélico, ¿no? Creemos que cuando hay una falta de amor hay un fuego infernal, porque un fuego infernal, ¿qué es? Un ataque. Creemos que hay ataque y eso quema espiritualmente, hay algo de lo que defenderse, hay algo, pero es que eso no existe. Y entonces si sobreseemos esa falta de amor, ese fuego infernal, ese ataque que creemos ataque que no existe, pues automáticamente eso se llena con el amor que es real, con el amor que es lo único que existe. Cuando pasamos por alto ese fuego infernal que creemos que es ese aparente ataque, cuando lo pasamos por alto, ¿qué ocurre? Pues que se rellena ese vacío que deja, que no hay vacío tampoco, pero se sustituye ese imaginado fuego infernal, ese imaginado ataque con el amor, que es lo único que existe. Y es fácil en el sentido de que no hay otra cosa, de que no podemos sustituir eso con nada. Sí, podemos sustituirlo en el peor de los casos con el contraataque. Te sientes atacado, que no hay ataque, pero tu ego te dice que has sido atacado, has sido herido, has sido ninguneado, has sido obviado, has sido, en fin, humillado. Pero es que eso no existe, porque esto es un sueño. Y lo único que podemos hacer ante eso que cree que nos dice nuestro ego, que hemos sido todas esas cosas, es poner el amor. Ver al hermano inocente. Y si no podemos ver en ese momento al hermano inocente, lo único que podemos hacer es querer ver a ese hermano inocente. Y con eso Jesús nos ayuda. Querer verlo, tener la voluntad de verlo inocente. Y cambiar la interpretación que le hemos dado también. No, mi hermano no me puede hacer daño porque somos el mismo ser. Y bueno, pues se ha equivocado y por eso yo restituyo con amor lo que el ego cree, me dice que fue un ataque y no lo fue, un aparente, pero no real. Solo el amor es real, solo las cosas buenas que hagamos, los conceptos buenos de los hermanos que tengamos, las interpretaciones buenas, todo eso es lo único que existe. El cariño que demos, lo generosos que seamos, no por ser buenas personas, porque no se trata de ser buenas personas,
Por supuesto que cuando esa luz de Dios te enfoca y la sientes muy, muy directamente, por supuesto que tu manera de comportamiento va a cambiar, va a ir cambiando, pero no es una cosa forzada por ti, sino que te va a salir natural. No se trata de moralidad, se trata de cambiar el sistema de pensamiento. Y una vez que cambias tu manera de pensar, pues todo cambia en ti. Te estás más cerca ya de tu ser real y eso se manifiesta, se refleja en tus actitudes. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, hermanos. Ha sido un placer, llevamos 1 hora ya. La semana que viene volveremos a conectarnos y a seguir estudiando nuestro curso. Buena semana. Un beso, hermanos.